Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Los invito a que veamos el tema La pastorela, medio para llevar el evangelio y promover la conversión. El nacimiento de Jesús está rodeado de tradiciones y costumbres. Las pastorelas son unas de las más bellas. El 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Jesús. Este acontecimiento está rodeado de costumbres y tradiciones. Con el nacimiento del Hijo de Dios se cumple la promesa del Señor al mundo de enviar a un Salvador. Jesucristo es Dios hecho hombre. Veamos un poco de historia. Las tradiciones y costumbres son una manera de hacer presente lo que ocurrió o lo que acostumbraban a hacer en tiempos pasados. Son los hechos u obras que se transmiten de una generación a otra de forma oral o escrita. La palabra tradición viene del latín traditio, que viene del verbo tradere, que significa entregar. Se podría decir que tradición es lo que nuestros antepasados nos han entregado. En el caso de la Navidad, lo más importante de las tradiciones y costumbres no es solo su aspecto exterior, sino su significado interior. Se debe conocer por qué y para qué se llevan a cabo las tradiciones y costumbres, para así poder vivirlas mejor. Este es un modo de evangelizar. Existen muchas tradiciones y costumbres que se celebran en el tiempo de Adviento, el tiempo litúrgico de Adviento y de la Navidad. A continuación presentaremos una de ellas con una pequeña explicación acerca de su significado y origen. Las pastorelas que hoy conocemos tienen su base en los nacimientos vivientes que montó por primera vez San Francisco de Asís en la gruta de Greccio en la víspera de Navidad de 1223 en Italia. Y fue entonces que, con ayuda de su amigo Giovanni Velita, construyó una cuna y agrupó a su alrededor las imágenes de María, José, el asno, el buey y los pastores que adoraron al Salvador recién nacido. Las pastorelas y los evangelizadores, ¿qué podemos decir de ellos? Se dice que el origen de las pastorelas se remonta al siglo XII en Europa. Se cree que fue San Francisco de Asís quien creó la primera representación sobre la Navidad en Italia en el siglo XIII. Esto fue a través de un nacimiento que, así podemos llamarlo, viviente. La idea era que mediante el relato y la personificación, las personas que estaban presentes y que no sabían leer ni escribir, pudieran entender las verdades fundamentales de su fe, comprendieran el misterio de la salvación un poco. Expresan una lucha entre el bien y el mal estas pastorelas de alguna forma. Y hay quienes aseguran que San Francisco hizo el pesebre totalmente en secreto para sorprender a los vecinos de este pueblo italiano llamado Greccio. Cuando las personas vieron lo que se había montado, quedaron impresionados. Estaba la personificación de María con José en brazos y José, que representan el misterio. Muy entusiasmado conversaba con un grupo de pastores que admiraban con amor y fe al niño recién nacido. Las pastorelas en el siglo XVI en Italia, con Torquato Tasso, dio a conocer el género teatral fábula pastoril, que era una pastorela o villancico de significado. La palabra pastorela viene del italiano pastorella, que en español significa pastorcilla. En México, los mayas y los aztecas hacían representaciones dramáticas de diferentes tipos: cacerías, hombres disfrazados de animales, curaciones importantes, etc. Estas representaciones tenían un carácter religioso y se llevaban a cabo frente a los templos de sus dioses. Los misioneros aprovecharon las inquietudes teatrales y religiosas del pueblo para evangelizarlo, suplantando o modificando poco a poco sus ritos paganos
por las pastorelas. El inicio formal de las pastorelas, según algunos historiadores, fue en 1527 en Cuernavaca con la Comedia de los Reyes. En 1530 se escenificó la Natividad Gozosa de nuestro Salvador. Poco a poco se comenzó a escenificar el peregrinar de José y de la Virgen María, y se fueron incorporando las aventuras de los pastores y su lucha contra las tentaciones y los demonios que lograron vencer con la ayuda de Dios para llegar a Jesús que acababa de nacer. En las pastorelas se ve claramente una lucha, es la lucha entre el bien y el mal. Y este es un reflejo de la lucha que cotidianamente ustedes y yo y todos los seres humanos, creyentes o no, establecemos contra aquella tendencia nata de buscar el sumo bien, que es Dios, y de rechazar todo lo que se opone a la alegría, a la felicidad, al amor, a la verdad, a la justicia, es decir, al mal. Las pastorelas son una representación escénica de marco festivo y alegre que refiere a acontecimientos previos a la venida de Jesús y termina con la adoración de los pastores a Jesús recién nacido en el pesebre. En esta se mezclan personajes de carácter preternatural como los ángeles, los demonios, y humanos como los pastores, donde el destino eterno de los hombres ocupa el papel central de la trama. Si haces el bien, si practicas la caridad, la esperanza, la verdad, la justicia, tu destino será la presencia de Dios, será Dios mismo. De lo contrario, pues el lugar donde habita la desgracia, la tristeza, el odio y la lejanía de Dios para siempre, el amor y la pérdida de la vida eterna, el infierno, con la presencia de los demonios. Los personajes centrales, como lo hemos dicho, son Dios, el Padre que anuncia, el Hijo que se hace presente, la Virgen María, José, los pastores, etcétera. Y estos pues que acuden a adorar, su presencia es adorar al niño Jesús, al niño Dios en la gruta de Belén. Los pastores son, las pastorelas, por lo tanto, son alegres e invitan de una forma alegre a la conversión, al cambio, a generar conciencia sobre cómo estamos viviendo nuestra vida, sobre el problema del mal, sobre la presencia de los demonios y sobre todo sobre la victoria de Cristo al hacerse hombre sobre el mal, la muerte, el demonio y el pecado. Y estos presentan pues al diablo ridiculizándolo y terminan siempre con su derrota, con el triunfo del bien sobre el mal, como en realidad así fue, así sucedió. Con la muerte de Cristo y su resurrección, precisamente se manifiesta la victoria de Cristo sobre el mal y el demonio, y sobre la muerte. Se trata de despertar en los espectadores sentimientos de amor, de conversión, de esperanza, de alegría, dando una moraleja y un mensaje de tipo religioso, pero real, donde se exalta la fe cristiana y el valor que tiene el cielo y la realidad del cielo. Ahora bien, vamos a ver las pastorelas en México. Ya hemos dicho que la primer pastorela se escribió en náhuatl y para algunos fue escrita por Antonio Valeriano, noble y letrado náhuatl y gobernante de la parcialidad indígena de México Tenochtitlan en 1533, en Santiago de Tlatelolco, con la pastorela El fin del mundo. Aquí tenemos otro aspecto, tenemos aquí otra perspectiva histórica del origen de las pastorelas. Bueno, a este autor que hemos mencionado, Antonio Valeriano, se le atribuye el Nican Mopogua, que es el nombre con el que ampliamente se conoce el relato en náhuatl de las apariciones de la Virgen María de Guadalupe en México, que tuvieron lugar en el Cerro del Tepeyac, al norte de la actual Ciudad de México. A los evangelizadores no les fue difícil implantar, o mejor dicho, proponer el drama litúrgico y el drama de la pastorela, que es devoción popular, ya que los indígenas estaban acostumbrados a representar en forma plástica lo concerniente a los ritos de la deidad que honraban,
Además tenían un repertorio de verdades o de verdaderas, mejor dicho, obras dramáticas. De ahí y bajo la orden franciscana, los hermanos menores promovieron las enseñanzas de San Francisco de Asís y se continuó con la evangelización en la Nueva España. De esta forma, la pastorela empieza a ser una especie de reto hacia el demonio, es decir, ante el problema del mal, pero al mismo tiempo la presentación del demonio como un ser personal, no como una realidad malévola, sino como un ser personal que actúa en el ámbito humano y que se le vence solo en la medida que se es cercano a Dios y sobre todo solo en la medida que por la fe aceptamos a Jesucristo como el venido del Padre, como aquel que ha venido a salvarnos, como el sacramento de vida. Lo que hoy podríamos decir que se pensaba era el demonio en ese entonces para los evangelizadores, eran los dioses prehispánicos. Entonces, lo que los colonizadores trataron de hacer fue erradicar las creencias prehispánicas e introducir el cristianismo. Y esto tiene lógica de alguna forma, ya que hemos de recordar que históricamente se realizaban sacrificios humanos para ofrecerlos a estas deidades y que cuando llega el cristianismo con la propuesta sacramental de la Eucaristía, de que uno solo ha entregado su vida por todos y que esto se realiza en la Eucaristía, se actualiza este misterio de salvación, entonces había que catequizar, evangelizar y catequizar a los autóctonos de estas tierras para hacerles comprender esto. El nombre de pastorelas lo adquieren porque los principales actores eran pastores que luchan contra las tentaciones y los demonios, o las tentaciones que les presentan los demonios mientras buscan a Jesús, que ha nacido en el portal de Belén. Las pastorelas fueron utilizadas para la evangelización de los indígenas, ya que de forma graciosa los frailes enseñaban el catecismo y daban a conocer a los autóctonos de estas tierras la vida de Jesús, el evangelio. A los autóctonos les gustaban mucho las pastorelas porque estaban acostumbrados a los bailes, al mitote, como dicen ellos, o pantomimas de sus celebraciones. De esta manera sentían que podían conservar sus tradiciones. Las primeras pastorelas en México fueron promovidas por Fray Juan de Zumárraga, quien ordenó en 1530 la escenificación de la Navidad gozosa de nuestro Salvador, o sea, del nacimiento de Jesucristo. Hay que recordar que Fray Juan de Zumárraga fue el primer obispo con sede en la Ciudad de México, lo que hoy es la Ciudad de México. Después de 1550 se representó por primera vez la adoración de los Reyes Magos, que fue escrita en náhuatl por Fray Andrés de Olmos y se presentó en las capillas abiertas de los conventos que sirvieron de escenario. Muchas pastorelas fueron escritas, algunas de autores desconocidos y otras de escritores famosos como Joaquín Fernández de Lizardi, mejor conocido como el Periquillo Sarmiento, o Mariano Sarmiento, pero todas se caracterizan por ser de tipo religioso, sencillas, alegres y frescas. Es decir, nos traen esta novedad del Evangelio. Están escritas en verso o con bromas que hacen reír a los asistentes. Los personajes en todas las pastorelas son los mismos: María, José, el niño Dios, los Reyes Magos, los ángeles, el diablo y los pastores como Gila, Bato, Blas, Bartolo, y de ahí una gran cantidad de nombres que los diferentes autores van colocando. Y existe una gran cantidad de pastorelas escritas por autores mexicanos, algunas muy actuales, que se presentan en ambientes no solamente parroquiales, sino también académicos, desde primarias, secundarias, preparatorias hasta universidades. Después de muchos alegatos entre los pastores y de las luchas entre el bien y el mal, en donde el triunfador por supuesto es el bien, la pastorela termina con el nacimiento de Jesús, del niño Dios, y la alegría de todos los asistentes que aplauden, silban, cantan, sonríen
quienes después comparten tamales, atole, calientito, ponche, galletas y otros platillos tradicionales. Entonces, estamos ante la alegría y este núcleo o motivo de la alegría es Jesús, su encarnación. Pastorelas aquí, pastorelas por todas partes, es lo que tenemos durante las épocas decembrinas. Evidentemente, algún otro tipo de teatro religioso, como lo hemos dicho ya en otro video que también está en este canal, que son las presentaciones pascuales, es decir, de la Pascua del Señor. Pero cristianamente la pastorela es la lucha del bien contra el mal, que no es algo desconocido para nosotros. El hecho de que no lleguen los pastores a Belén a adorar al niño es la lucha cristiana. Es la esperanza de que al final del camino se llegará con Dios mismo. Es lo que nos mantiene con vida, lo que nos estimula a luchar cada día, a ser mejores personas. El anhelo del cielo, de estar con Dios, donde hay alegría, amor, felicidad, donde no habrá llanto ni muerte, donde no habrá desesperación ni más tentaciones. Aunque las pastorelas tienen registro de siglos antes, se popularizan a mediados del siglo XVII. Algo que se ha visto es que, aunque estas puestas en escena se logran en diferentes partes de Latinoamérica, lo cierto es que siempre son distintas. Por ejemplo, en el norte de México son largas, son toda una fiesta. Si vamos a una pastorela en algún ejido, veremos que duran hasta 3 horas. Y todo mundo espera paciente al anochecer, pues es cuando se comparte el pan. Es ahí cuando la gente que observa participa con los pastores en vela. En Venezuela y Colombia, por ejemplo, los niños representan al diablo y a los ángeles. Ahí tenemos entonces una lucha entre Lucifer y San Miguel, que es el arcángel mayor. En ambos países se dan los aguinaldos, que es cuando los niños salen a pedir dinero o dulces a las casas cantando villancicos. Algo que no debemos olvidar, debemos vivir las tradiciones y costumbres navideñas con el significado interior y no solo el exterior, para preparar nuestro corazón para el nacimiento de Jesús. Algunas personas te podrán decir que estas costumbres y tradiciones las han inventado la gente para divertirse y los comercios para vender, como una perspectiva capitalista. Pero recuerda que hay mucho significado detrás de cada una y trata de vivir estas tradiciones con el sentido profundo que tienen. Así, el 24 de diciembre, por la noche, no solo será la espera del nacimiento de Jesús, para tener un festejo alegre, gozoso, sino que nos habremos preparado interiormente, es decir, habremos preparado nuestro corazón con un verdadero amor a Dios y a los demás, al prójimo, comenzando por los de tu familia y luego por los que te son poco simpáticos. Vamos preservando estas costumbres y tradiciones que preparan y despiertan el corazón de niños y grandes para amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, y a Dios sobre todo, que ha venido a salvarnos, a darnos su vida en rescate. Nos ha venido a dar la luz en un mundo de oscuridad y de desesperanza, en un mundo de pobreza material y espiritual, para enriquecernos con su pobreza. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.